Cuando el Papa Francisco reveló el tercer secreto de Fátima, un misterio guardado durante décadas, el ambiente se llenó de tensión. ¿Qué estaba a punto de desvelar? ¿Qué se escondía detrás de este secreto? La verdad, que hasta ese momento parecía inaccesible, finalmente sería compartida con el mundo. De repente, el público, especialmente los jóvenes cristianos, se vio envuelto en un torbellino de curiosidad y fe, viendo la historia de Fátima bajo una nueva luz. Pero, ¿qué significa esto realmente para la fe cristiana y nuestras vidas espirituales? Hablar del tercer secreto de Fátima siempre ha estado rodeado de misterio, ¿verdad? Todo comenzó con 3 jóvenes pastores de Portugal y su experiencia única, que solo ha crecido con el tiempo. Hoy, el Papa Francisco, con su autoridad y visión espiritual, reveló algo que podría cambiar, para muchos, la forma en que vemos el mundo y nuestra espiritualidad. ¿Qué quería que entendiéramos? Abordó temas profundos relacionados con la oración, la penitencia, lo oculto, y la constante búsqueda de una conexión más fuerte con Dios. ¿Cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria? Imagina el impacto que esta revelación puede tener en nuestro cristianismo moderno. Cada palabra del Papa es un llamado a la reflexión, a la transformación. Nos desafía a fortalecer nuestra fe, a volver al estudio de las Escrituras y a entregarnos más profundamente. El mensaje de Fátima no solo trata de la historia, sino de un llamado a la transformación espiritual. ¿Qué estás haciendo para fortalecer tu relación con la Iglesia, con la oración y con el Evangelio de Cristo? Tal vez esta revelación sea el impulso que necesitabas para cambiar tu rutina de adoración y devoción a Dios. Los 3 secretos de Fátima, revelados por la Virgen María a 3 jóvenes pastores portugueses en 1917, siguieron siendo un misterio durante muchos años. ¿Qué quería decir ella con sus mensajes? ¿Por qué estos secretos fueron guardados por tanto tiempo? Estas son preguntas que resuenan en la mente de todo cristiano que busca comprender la profundidad de lo que sucedió en Fátima. Esta historia habla no solo de apariciones, sino también de cómo la fe puede ser probada y revelada de formas inesperadas. Con el tiempo, los secretos comenzaron a desvelarse, pero el tercero permaneció oculto. Los primeros 2 secretos, revelados en 1941, hablaban de tragedias inminentes, como la Primera Guerra Mundial y la persecución de los cristianos. Pero, ¿qué más quería decirnos la Virgen María? ¿Qué revelaría el tercer secreto, guardado durante tanto tiempo? La tensión aumentó, y la curiosidad alimentó las almas de aquellos que creían en la profundidad espiritual de este misterio. Y aquí está el punto crucial: estos secretos no son solo un recuerdo de un pasado lejano, sino una reflexión de cómo debemos vivir nuestra fe hoy. Son un mensaje de esperanza y una advertencia. ¿Qué podemos aprender de estos secretos? ¿Cómo podemos aplicar la revelación de Fátima en nuestras vidas diarias, ya sea en oración, adoración o estudio de las Escrituras? Estos mensajes nos invitan a reflexionar sobre nuestra espiritualidad y cómo vivimos el cristianismo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo estas revelaciones podrían impactar tu vida espiritual? Los 3 secretos de Fátima no son simples predicciones vagas. Contienen enseñanzas profundas sobre el sufrimiento humano, el destino de la humanidad y la importancia de la fe. Los primeros y segundos secretos, revelados en 1941, hablaban de eventos aterradores, como la devastación de la Primera Guerra Mundial y la persecución de los cristianos. El tercer secreto, revelado en parte en 2000, ha permanecido rodeado de misterio y preocupación. Año tras año, se hizo más claro que estos secretos no solo presagiaban desastres, sino que llamaban a los cristianos a un cambio radical en sus vidas espirituales. El contenido de los secretos, especialmente el tercero, aborda cuestiones fundamentales de la fe cristiana en un mundo marcado por la guerra, la división y la persecución. La Virgen María emitió una advertencia crucial: sin oración, sin penitencia, el cristiano estaría indefenso. Así que el secreto no era solo una predicción, sino una guía para los fieles. Cada uno de nosotros, al leer estas revelaciones, puede sentir el llamado a la acción, a ser más dedicados a la oración, a buscar la paz y a actuar con fe, sabiendo que, incluso en la adversidad, Dios está presente. Pero la pregunta es, ¿cómo nos impactan estas revelaciones hoy, en un mundo donde el cristianismo y la espiritualidad parecen ser constantemente cuestionados? El mensaje de Fátima se vuelve aún más relevante. Nos recuerda que los cristianos debemos mantenernos firmes en la fe, en el Evangelio y en la adoración, siempre buscando la transformación espiritual. ¿Alguna vez te has preguntado cómo el mensaje de Fátima podría cambiar tu propio camino de fe?
Nos desafía a reflexionar, a orar más profundamente, a actuar con más fervor en nuestra adoración y a no permitir que las dificultades nos alejen de Jesucristo. La visión del tercer secreto de Fátima es una de las más poderosas e impresionantes de todas las revelaciones hechas a la humanidad. En esta visión, la Virgen María mostró la imagen de un ángel con una espada de fuego, listo para destruir el mundo. Sin embargo, el poder de la luz de la Virgen María evitó este desastre, simbolizando la lucha eterna entre el bien y el mal. Esta imagen no es solo una metáfora, sino una clara advertencia: el mal existe, pero la luz de Dios siempre tendrá el poder de vencerlo. ¿Qué podemos aprender de esta visión? Primero, la visión del ángel con la espada de fuego representa las adversidades y tentaciones que todos enfrentamos en nuestras vidas espirituales. La espada de fuego puede simbolizar el pecado, las tentaciones y desafíos que surgen, pero también la fuerza que la fe en Dios a través de Cristo puede aportar. El mal, en todas sus formas, busca alejarnos de la verdad y la paz, pero el poder de Dios nos llama a luchar contra él a través de la oración, la fe y la devoción. Esta visión, por lo tanto, nos desafía a reflexionar sobre nuestro propio camino de fe. ¿Cuál es la fuerza de la luz que buscas en tu vida? ¿Has permitido que la luz de Cristo, simbolizada por la Virgen María, disipe las sombras de la duda, el pecado y las dificultades? Ella nos invita a ser persistentes, a fortalecer nuestra fe en Dios y a entender que, incluso cuando todo parece perdido, la luz divina siempre nos guiará. En este mismo momento, comenzamos a darnos cuenta de cómo esta visión está vinculada a la importancia de la oración, la adoración y la fe firme en Jesucristo. La hermana Lucía, uno de los principales testigos de las apariciones de Fátima, dedicó gran parte de su vida a interpretar y explicar el significado del tercer secreto. En sus cartas escritas, enfatizó la importancia del arrepentimiento, la paz y la renovación espiritual. Para ella, el mensaje de Fátima no solo trataba de un futuro lejano, sino de un llamado a acciones concretas a realizar en el presente. El llamado de María a rezar más y a dedicarnos a la penitencia no era una sugerencia, sino una urgencia para la salvación de las almas. La hermana Lucía también vio en el secreto un fuerte llamado a la conversión personal y a la paz global. La visión de un mundo en llamas con un ángel a punto de destruirlo fue una clara advertencia de que el mal se está expandiendo, pero la clave para la transformación está en las manos de cada cristiano. ¿Qué nos enseña esta interpretación sobre nuestras vidas espirituales hoy? La hermana Lucía nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad de mantener la fe viva y activa en nuestros hogares, iglesias y comunidades. Su interpretación también refuerza la idea de que la espiritualidad no es una práctica pasiva. Nos desafía no solo a orar, sino a vivir las palabras de Jesucristo, a buscar la paz y a renovar nuestra relación con Dios cada día. ¿Cómo has respondido tú a este llamado a la renovación? ¿Has reflexionado sobre cómo tus acciones diarias pueden reflejar la fe que profesamos? El testimonio de la hermana Lucía es una luz que nos guía a vivir el Evangelio de Cristo con más seriedad y profundidad como una práctica diaria de fe, oración y acción. La revelación final del Papa Francisco sobre el tercer secreto de Fátima fue un momento clave para la Iglesia Católica. El Papa, con su sabiduría y visión pastoral, invitó a los fieles a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la humanidad y la importancia de una vida de oración, penitencia y devoción a Dios. No solo reveló el contenido del secreto, sino que también enfatizó la necesidad de una transformación espiritual para que la humanidad pudiera superar las dificultades que se avecinan. ¿Qué quería que entendiéramos a través de estas palabras? Nos desafía a regresar a los cimientos de la fe cristiana, oración constante, una vida de adoración y la búsqueda de la paz interior, que solo proviene de un corazón completamente entregado a Dios. En su revelación, el Papa Francisco no se limitó a hablar de un futuro incierto, sino que invitó a cada uno de nosotros a aprender una actitud concreta. Habló directamente al corazón de cada cristiano, recordándonos que, a través de la oración, podemos encontrar la fuerza para enfrentar cualquier adversidad. Además, nos alertó sobre la necesidad de la penitencia, un llamado a la renovación personal que no puede ser ignorado. Es un claro llamado para que los cristianos nos convirtamos en agentes de transformación, ya sea a través de un estudio más profundo de la Biblia o un renovado compromiso con la Iglesia y los servicios de adoración. Al profundizar en la revelación del Papa Francisco, se nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Qué podemos hacer para aplicar estas palabras en nuestras vidas diarias? ¿Cómo se manifiestan la oración, la penitencia y la adoración en nuestras acciones diarias? Esta revelación no es solo una historia lejana, sino un llamado urgente a la transformación espiritual para cada cristiano.
¿Alguna vez has pensado en cómo esta revelación podría impactar tu viaje con Cristo? El Papa nos invita a mirar el futuro con fe, confianza y un renovado compromiso con la causa del Evangelio. La humanidad siempre ha ocupado un lugar central en la historia de Fátima. A lo largo de la historia, Dios nos ha dado la libertad de tomar decisiones, y estas decisiones moldean no solo nuestro destino personal, sino el destino del mundo. El poder transformador de la fe es algo que va más allá de las palabras o los rituales, es una fuerza que toca el corazón humano, trayendo paz donde hay conflicto y luz donde hay oscuridad. Lo que la Virgen María nos reveló en Fátima fue un poderoso recordatorio de que, a través de nuestra fe, tenemos el poder de moldear el futuro y cambiar el curso de los eventos a nuestro alrededor. Cuando entendemos esto, comenzamos a darnos cuenta de la profundidad de nuestra responsabilidad. La fe, entonces, no es un asunto pasivo, requiere acción. Y la acción, en el contexto de Fátima, significa dedicarnos a la oración, la penitencia y a hacer buenas obras. A lo largo de los años, millones de cristianos alrededor del mundo han usado su fe para transformar sus vidas y tener un impacto positivo en los demás. La Virgen María nos invitó a hacer esto, a transformar el mundo que nos rodea, comenzando por nuestros corazones. A través del estudio de las Escrituras, la oración diaria y los actos de caridad, podemos ser verdaderos agentes de cambio. ¿Cuál es tu misión? ¿Cómo puedes aplicar tu fe de manera transformadora en el mundo que te rodea? Pero la fe también tiene un poder transformador personal. Cuando realmente nos entregamos a Dios, nuestras vidas adquieren un nuevo significado. La fe nos desafía a ver el mundo no como es, sino como podría ser. En tiempos de dificultad y desafío, la fe nos da el valor para enfrentar lo desconocido, sabiendo que no estamos solos. Si buscas un cambio, la fe es el camino. ¿Qué has hecho para alimentar tu fe y permitir que transforme tu vida? Recuerda, la fuerza de la fe no solo radica en la creencia, sino en la acción basada en esa creencia. Recientemente, un milagro relacionado con el Papa Francisco atrajo la atención de todos. Este evento extraordinario trajo consigo un mensaje poderoso mucho mayor que el incidente en sí. Muchos vieron en este milagro una confirmación de la verdadera misión del Papa y una señal de que la humanidad, incluso frente a las dificultades, tiene un camino claro a seguir, una fe inquebrantable en Dios. Este milagro, que impactó profundamente a los creyentes y revivió la ferviente devoción religiosa, también llevó un mensaje preocupante sobre el futuro de la humanidad. ¿Qué significa esto para nosotros, los cristianos? ¿Qué papel juega la fe en este contexto? Este milagro fue, sin duda, una señal de que la intercesión divina está más cerca de lo que pensamos. Reforzó la importancia de la oración, la penitencia y la confianza en Dios, especialmente en tiempos de adversidad. No fue simplemente un evento aislado, sino un llamado a la reflexión sobre el papel que la fe juega en nuestras vidas diarias. El Papa Francisco, con su liderazgo espiritual, se ha convertido en un faro de luz para aquellos que buscan renovar su relación con Dios. Este milagro se alinea perfectamente con los mensajes de Fátima, que nos llaman a vivir nuestra fe con intensidad, oración y un profundo compromiso con Cristo. Reflexionando sobre este milagro, se nos invita a preguntarnos, ¿cómo podemos aplicar esta señal de Dios en nuestras vidas? El milagro del Papa Francisco nos desafía a actuar con mayor fervor, a fortalecer nuestra devoción a Cristo y a mirar al futuro con confianza, sabiendo que la fe tiene el poder de transformar incluso las situaciones más difíciles. ¿Alguna vez te has preguntado cómo este milagro podría impactar tu propio camino de fe? Nos invita a confiar más en Dios y a comprender que incluso en tiempos de incertidumbre, Él está con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos para lo que está por venir. La historia de Lucía Santos y sus primos, Francisco y Jacinta, es un testimonio vivo de la fuerza de la fe y de la capacidad de Dios para revelarse en momentos de gran necesidad. En 1917, estos tres jóvenes pastores portugueses recibieron una visita celestial que cambiaría sus vidas y afectaría al mundo para siempre. Lucía, como testigo principal de las apariciones, dedicó su vida a preservar el mensaje de la Virgen María, incluso frente a dificultades y adversidades. Su camino espiritual no fue fácil, pero su fe en Dios permaneció inquebrantable, y se convirtió en un faro de esperanza para millones de creyentes en todo el mundo. Lo que hace que la historia de Lucía y sus primos sea aún más fascinante es la forma en que sus vidas fueron transformadas por estas apariciones. Francisco y Jacinta, aunque muy jóvenes, respondieron al llamado divino con una fe ardiente, dispuestos a hacer cualquier sacrificio por Dios. Lucía, al convertirse en la guardiana de los mensajes de Fátima, se convirtió en un símbolo de perseverancia en la fe.
Sus vidas nos recuerdan que, independientemente de la edad o las circunstancias, Dios puede usar a cada uno de nosotros para cumplir sus planes. ¿Cómo puedes inspirarte en esta historia? ¿Qué puedes hacer para aplicar la fe y la dedicación de estos jóvenes en tu propia vida? El viaje de Lucía, Francisco y Jacinta también nos invita a reflexionar sobre cómo las apariciones de Fátima no solo impactaron sus vidas, sino también nuestra espiritualidad hoy. ¿Cómo has respondido al llamado de Dios en tu vida? ¿Has aceptado, como estos jóvenes, humildemente y con fe los desafíos que la vida pone ante ti? La historia de estos tres jóvenes cristianos es un llamado para que vivas tu fe de manera más profunda y auténtica, sin temor de enfrentar las dificultades que surjan, sabiendo que Dios está contigo, guiando cada paso. Las apariciones marianas han jugado un papel fundamental en la historia de la Iglesia Católica, siendo una de las formas en que Dios se comunica con sus fieles. Desde las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes hasta Fátima, el mensaje de María siempre ha sido de esperanza, conversión y retorno al corazón de Dios. Aunque la Iglesia es cautelosa respecto a estos fenómenos, reconoce la importancia de estas apariciones como señales de Dios para el mundo, especialmente en tiempos de crisis espiritual. Fátima, en particular, tiene una relevancia única, ya que sus mensajes abordan cuestiones esenciales de la fe cristiana: oración, penitencia, paz y la necesidad de devoción sincera. El papel de las apariciones marianas va más allá de los eventos históricos o milagrosos, tienen el poder de renovar la fe de los cristianos y alentarlos a vivir una vida más profunda en Cristo. La Iglesia, a lo largo de los siglos, ha celebrado estas apariciones como invitaciones divinas a la conversión personal. En Fátima, por ejemplo, la Virgen María pidió a los fieles que rezaran el rosario, hicieran penitencia por los pecadores y se dedicaran a la paz mundial. Estos mensajes son un reflejo de la fe católica en acción, guiando a los fieles en el camino de la santidad y la transformación espiritual. ¿Has pensado en cómo estos mensajes pueden aplicarse en tu vida? La cuestión de las apariciones también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la Iglesia y la espiritualidad. ¿Cómo te has acercado a María y a su mensaje en tu camino cristiano? ¿Las apariciones de Fátima y otras similares sirven como un llamado para que vivas tu fe y los principios del Evangelio de manera más intensa? Las apariciones marianas son una forma divina de recordarnos la importancia de mantener viva nuestra devoción a través de acciones concretas como la oración, la adoración y la meditación en la palabra de Dios. Tal vez sea hora de considerar el impacto que estas revelaciones pueden tener en tu camino de fe. Los secretos de Fátima, especialmente el tercero, han sido analizados a menudo a la luz de la historia política mundial. Muchos teólogos y expertos creen que los mensajes revelados a la Virgen María en 1917 estaban de alguna manera vinculados a los eventos que moldearon el siglo XX, como el ascenso del comunismo, la Guerra Fría y los conflictos religiosos. El tercer secreto, en particular, es visto por algunos como una visión de advertencia para los tiempos turbulentos que se avecinaban, con el sufrimiento del pueblo cristiano y las persecuciones que marcaron las décadas siguientes. Por lo tanto, la interpretación de estos secretos no puede separarse del contexto político y social que anunciaron. La relación entre estos secretos y la política mundial también nos invita a reflexionar sobre el papel de la Iglesia en tiempos de crisis. Cuando la Virgen María se manifestó en Fátima, llamó a los creyentes a prepararse para lo que venía, especialmente en un mundo marcado por guerras, divisiones ideológicas y conflictos religiosos. Como cristianos, debemos estar espiritualmente preparados para enfrentar estos tiempos de tribulación, manteniéndonos firmes en la oración, la adoración y el estudio de las Escrituras. ¿Qué nos enseñan los secretos de Fátima sobre cómo debemos responder a las dificultades del mundo moderno? Mientras que las apariciones de Fátima a menudo se ven como un llamado a la conversión personal y a la paz, también llevan un mensaje más amplio dirigido a toda la humanidad. ¿Qué nos enseña esto sobre nuestra responsabilidad como cristianos en un mundo dividido? ¿Cómo, a través de la oración y la devoción a Dios, podemos ayudar a traer la paz que Fátima pidió? Estos secretos nos recuerdan que nuestra fe no se limita a los tiempos de paz, sino que también debe estar presente cuando la política mundial y los conflictos amenazan nuestra paz interior y nuestra conexión con Cristo. El mensaje de Fátima, en este sentido, es atemporal y sigue resonando, especialmente en tiempos de turbulencia. El mensaje de Fátima ha tenido una profunda influencia en la espiritualidad católica, particularmente en la práctica del rosario, la penitencia y la devoción a la Virgen María. Desde las apariciones de 1917, la Iglesia ha enfatizado la importancia de rezar el rosario a diario como medio para fortalecer la fe y alcanzar la paz. Para muchos cristianos, Fátima se ha convertido en un punto de referencia para la renovación espiritual y un compromiso más profundo con Dios.
Al aparecer a los 3 jóvenes pastores portugueses, la Virgen María proporcionó un camino claro para que los creyentes se acercaran a Dios a través de la oración constante y la conversión personal. La práctica de la penitencia, uno de los pilares del mensaje de Fátima, también ha tenido un impacto significativo en la espiritualidad católica. No se trata solo de hacer sacrificios, sino de vivir una vida de renovación y transformación espiritual en tiempos de dificultad. La penitencia nos recuerda que la verdadera paz proviene de entregarnos a Dios, de la humildad y de reconocer nuestra necesidad de su misericordia. ¿Qué podemos aprender de esto en nuestras vidas hoy? ¿Nos dedicamos completamente a la oración, el rosario y la penitencia como María pidió en Fátima? Estos actos de devoción tienen el poder de acercarnos aún más a Cristo y a la paz que Él ofrece. El mensaje de Fátima también fue un llamado a la renovación constante de la fe católica. La importancia de la devoción a la Virgen María, la práctica regular del rosario y el compromiso con la oración son algunas de las maneras en que el mensaje de Fátima continúa dando forma a las vidas espirituales de millones de católicos en todo el mundo. ¿Cómo vives tú este mensaje? ¿Ha encontrado la espiritualidad de Fátima un lugar en tu vida? Nos llama a vivir la fe de una manera más vibrante, real y transformadora, buscando siempre la paz y la reconciliación con Dios a través de una vida de oración y adoración.